Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo me voy a presentar. Yo soy Pío García, soy periodista. Actualmente soy jefe de fin de semana en el diario La Rioja. Y bueno, os voy a intentar dar unas claves para escribir en el periódico, para escribir en un periódico, cómo se escribe en un periódico. He intentado hacer la clase lo más práctica posible, de manera para no aburriros con teoría o con diversas cosas, sino simplemente dar unos trucos para que a la hora de redactar sepamos lo mejor posible cómo redactar en un periódico, para que a la hora de leer luego las noticias o lo que hagáis, tengan ese aire profesional que se tiene como si se leyeran en un periódico. Hay algunos trucos, algunos muy sencillos, algunos muy particulares y otros que son generales. Así que, si os parece, podemos empezar ya. La clase estaba prevista a las 5, o sea que yo, si queréis, empezamos ya. Esto es muy sencillo. Escribir en un periódico al final tiene unos trucos que ya digo que son un poco particulares, que no es como escribir en un texto normal, un ensayo, conviene conocerlos y conviene sobre todo partir de una base de que sepamos escribir correctamente. Esto es lo más importante, sin faltas de ortografía, con claridad y con coherencia. Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya la clase o la charla, como queréis llamar, sobre cómo escribir en un periódico. A ver, un momentito. Bueno, lo primero es una recomendación general. La única manera de aprender a escribir es leer. Es decir, yo os puedo dar, os pueden dar vuestros profesores, os puede dar todo el mundo unas normas de ortografía que os las podéis empollar o no, o una serie de palabras, una serie de definiciones, pero al final a escribir, a redactar, la única manera que uno tiene para aprender a redactar bien es leer. Y la única manera que uno tiene para aprender a redactar bien textos periodísticos es leer periódicos. Aquí os he hecho una muestra de periódicos de todo el mundo, ¿no? Bueno, el periódico que os guste y los temas que os gusten, tanto en papel como en la web, como en internet. El papel y la web empiezan a tener maneras un poco diferentes a la hora de escribir, pero básicamente estamos en lo mismo. Entonces yo os digo que os cojáis vuestro periódico de cabecera, el que más os guste, y leáis las noticias que os gustan, fijándoos un poco en cómo están redactadas esas noticias, ¿no? Yo creo que es la manera más, bueno, más natural de darnos cuenta cómo se escribe en un periódico. Yo recomendaría, tanto a los que tengáis costumbre de leer artículos en periódicos como a los que no, que leyerais en este tiempo y que además de leer, de ver las cosas que os interesan, intentaréis reflexionar sobre cómo están escritos los periódicos. Seguro que llegaréis a alguna de las conclusiones que yo os voy a decir ahora. Lo primero que quiero hablaros es de cómo tratar al lector cuando escribimos para un periódico. Es un error muy común en las generaciones más jóvenes, en los que salís ahora, digamos, estáis ahora en la juventud, el no saber bien cómo tratar al lector, sobre todo ahora que tenemos toda esta influencia de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, etcétera. Bueno, lo primero es tener en claro que el lector no es ni un colega ni el artículo es un WhatsApp. Es decir, necesitamos escribirlo con un lenguaje más formal y más pulcro. Olvidaros por completo de las abreviaturas, es decir, todas esas abreviaturas que todos utilizamos cuando mandamos un WhatsApp o un mensaje o un email. Bueno, en el periódico, cuando redactamos en un periódico, no tienen cabida, ¿no? Y también debemos seguir todas las normas de ortografía, incluidas las tildes. Las tildes que son las grandes damnificadas de los WhatsApp, donde todos vamos con prisa, tecleamos lo primero que queremos, perdón, y nos olvidamos seguramente de poner la tilde a la palabra que lo necesita. Bueno, pues hay que obligarse cuando se escribe sobre todo, cuando se escribe cualquier texto, pero cuando se escribe sobre todo para un texto que va a ser leído por otras personas, en este caso cuando se escribe en un periódico, lo que hay que hacer es seguir todas las normas de ortografía, incluidas, y en esto hago otra vez hincapié, las tildes. Para eso hay un truco muy básico que es el corrector ortográfico del ordenador. Esto lo sabemos todos. El problema es que el corrector ortográfico del ordenador no es infalible. Os he puesto aquí un ejemplo muy burdo, pero muy evidente. Es decir, si yo pongo que por el campo están pastando tres vacas, o una vaca, mejor dicho, está pastando una vaca y lo pongo con B, el corrector ortográfico me lo va a dar como bueno. Me lo va a dar como bueno porque hay otra palabra, vaca, que se escribe con B
y qué es esa especie de techo que colocamos sobre el automóvil para cargar las maletas. Por lo tanto, hay que pasar el corrector ortográfico del ordenador porque siempre nos puede ayudar algún despiste que hayamos tenido, pero no hay que fiarse absolutamente de él. Es decir, no porque el corrector ortográfico nos diga que todo está bien, estará todo bien. Con lo cual, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, repasar siempre los textos. Y a ser posible, y eso ya bueno, depende un poco de cómo os sintáis más cómodos, a ser posible no solo por ordenador, sino incluso imprimirlo y leerlo en papel. Hay muchas cosas, y esto es una experiencia profesional que yo tengo, hay muchas veces que tú lees una cosa en el ordenador y te parece que está bien y cuando la sacas por papel descubres algunos fallos que has podido cometer. No os cortéis a la hora de consultar dudas en el diccionario, los diccionarios están para eso. Ahora tenéis el típico tomo de los diccionarios, pero tenéis en Internet mogollón de diccionarios de acceso muy fácil donde podéis consultar cualquier duda sobre cómo se escribe una palabra, la ortografía, etcétera. O sea, que no os cortéis a la hora de consultar dudas en el diccionario. Y una cosa muy útil es convertirse en periodistas correctores. Cuando yo entré en el periódico hace ya muchísimos años, todavía existía la figura del corrector. El corrector era una persona que sabía mucho de ortografía y a la que le llegaban todos los textos y que él se iba bueno, repasándolos para ver si pillaba alguna alguna posible falta de ortografía, deslices, descuidos. Bueno, eso ya no existe, pero lo que hacemos entonces es convertirnos nosotros en correctores muchas veces de los textos de nuestros compañeros. ¿Por qué de los textos de nuestros compañeros? Porque muchas veces cuando tú estás escribiendo y luego lo lees, como tú ya sabes lo que quieres leer, muchas veces hay palabras que se te pasan. Y sin embargo, lo lee otra persona, lo leen otros ojos y se dan cuenta del error que has cometido. Así que mi recomendación es que el texto que vosotros escribáis, lo repaséis cuidadosamente y luego se lo deis a otro compañero para que él lo lea y esté alerta por si puede haberse deslizado alguna falta de ortografía. Y ante la duda siempre consultar a un diccionario. Bueno, esto que os pongo aquí serían un poco las normas básicas para escribir en un periódico. Las tres palabras mágicas serían claridad, sencillez y precisión. Es decir, no buscamos lenguaje alambicado, no queremos ir por la vida de que somos los que mejor sabemos escribir y utilizamos palabras rarísimas. Tenemos que utilizar las palabras precisas, las que mejor se ajusten a lo que queremos decir, porque nuestro objetivo fundamental es que el lector se entere bien de lo que queremos contar. Y para eso el texto tiene que estar redactado de una manera clara y sencilla. Ojo, yo también os advierto, redactar de una manera clara y sencilla es lo más difícil que hay. Pero hay una recomendación muy básica. Tratad de centrar cada idea en una frase. Es decir, no intentéis en una sola frase expresar 7 u 8 ideas, todo lo que os venga a la cabeza. Intentar, digamos, parcelar cada idea y situarla en una frase. Y esa frase que tenga una estructura lógica. La estructura lógica en castellano es sujeto, verbo y predicado. Todo esto nos ayudará si antes de ponernos a escribir inmediatamente intentamos organizar previamente el texto, es decir, saber lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar, ¿no? Esto nos va a ayudar luego a la hora de, como os digo, separar las ideas que queremos decir y separarlas, digamos, convertirlas en frases, que es lo que finalmente debe hacerse en un periódico, ¿no? Esto son una serie de amonestaciones que debemos intentar hacer si queremos que efectivamente escribir con sencillez, claridad y precisión. No quiere decir que esto que os pongo aquí cuando están bien utilizados, sean incorrectos en castellano, no. Es decir, las oraciones subordinadas bien utilizadas son correctas en castellano. Los gerundios bien utilizados, que no se suelen utilizar bien, son correctos en castellano. Pero es bastante difícil acertar muchas veces a utilizar bien los gerundios o las oraciones subordinadas y a veces contribuyen a hacer del texto algo un poco más farragoso. Por eso, como criterio general, otros es que luego puede haber excepciones, pero como criterio general yo os invitaría a decir no a una sucesión de oraciones subordinadas, es decir, vamos a intentar hacerlo oraciones simples, no a las palabras rebuscadas, hay que intentar ser precisos en el lenguaje, es decir, intentar como os pongo yo abajo, evitar las palabras comodín. Es decir, siempre hay sustantivos más exactos que la palabra cosa y verbos mejores que ser o haber.
pero no intentemos tampoco, digamos, ir a la palabra más rebuscada. Si utilizáis, y yo recomiendo que utilicéis un diccionario de sinónimos para no repetir siempre las mismas frases, no os vayáis siempre a la palabra más rebuscada, sino a la palabra de uso normal que podemos alternar con otra que también es de uso normal. Por lo tanto, no a la oración de oraciones, no a la sucesión de oraciones subordinadas, no a las palabras rebuscadas, no a los gerundios como término general. Hay un uso del gerundio, por ejemplo, que es muy habitual en biografías y que está muy mal utilizado, que es el llamado gerundio de posterioridad. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, Práxedes Mateo Sagasta y comenzar como hacen muchas biografías. Nace en Torrecilla en Cameros, estudiando el bachillerato en Logroño. Eso es un gerundio de posterioridad que está mal utilizado. El gerundio solo se puede utilizar, como os explicará mucho mejor que yo vuestros profesores de lengua, cuando se den dos acciones simultáneas. Pero, como norma general en el periódico, yo os invitaría a huir de los gerundios, ¿no? Y sí que os pediría también que rehuyáis, digamos, la voz pasiva y los adjetivos que no admiten, que no añaden nada. Por ejemplo, con la por ejemplo, con la nevada últimamente que ha caído en Logroño, ayer mismo nevó en la sierra. Pues si ponemos cayó una o la sierra quedó cubierta por una capa de blanca nieve, bueno, pues esa blanca nieve, blanca no añade nada a la nieve es blanca, por lo tanto, todo ese tipo de adjetivos que son enfáticos, que no sirven más que para dar realce o énfasis a la palabra que queremos decir, debemos intentar evitarlo, ¿no? Así que estas serían un poco las amonestaciones generales de lo que tenemos que huir. Vamos a dividir ahora, para saber cómo tenemos que escribir textos en el periódico, es bastante diferente la manera de escribir los textos según los géneros periodísticos. Por lo tanto, no es lo mismo escribir noticias que escribir reportajes, que escribir entrevistas, que son los tres géneros periodísticos principales, aunque luego haya otros o haya secundarios, etcétera. Entonces, como regla general, vamos a empezar con escribir noticias. Para escribir noticias, la regla general es la precisión máxima del lenguaje. El lector tiene que enterarse de lo que queremos contarle y tiene que enterarse de una manera clara. Por lo tanto, el lenguaje que debemos utilizar es claro y preciso, sin florituras. Lo más difícil siempre va a ser encontrar el titular, pero es lo más difícil y también lo más importante. El titular, que es lo que mucha gente solamente va a ver para enterarse de la noticia. Todos sabemos cuando, por ejemplo, vemos a alguien leyendo el periódico en un bar, que la mayoría de las veces solo lee los titulares, hasta que ve un titular que le interesa especialmente y entonces sigue leyendo. Por lo tanto, en el titular nosotros tenemos que condensar de alguna manera toda la información que queremos dar, para que el lector sepa, lo primero, si eso le puede interesar, y si es así puede seguir leyendo, o si no, que por lo menos se haga una idea cabal de lo que vamos a contarle. Por lo tanto, el titular es lo más difícil y lo más importante. ¿Cómo debe ser el titular? Claro, como todo lo que estamos hablando, es un poco la palabra mágica para escribir en un periódico, claridad, claro, escueto, porque debe caber en muy pocas palabras, en muy pocas líneas, y exacto, es decir, debe referirse a lo que queremos decir y exactamente a lo que queremos decir. El titular nunca en el periodismo, esto es una particularidad del lenguaje periodístico, el periodismo no se conjuga en pasado, se conjuga en presente. Es decir, probablemente lo más lógico gramaticalmente, si hoy el gobierno anuncia, por ejemplo, o el ayuntamiento anuncia una medida para prohibir aparcar en la zona azul, lo más lógico sería salir al día siguiente en el periódico diciendo el ayuntamiento aprobó una medida que prohíbe aparcar en la zona azul. Y sin embargo, en un periódico siempre va a salir en presente. El ayuntamiento aprueba una medida que prohíbe aparcar en la zona azul. El periodismo se conjuga en presente para dar más sensación de inmediatez al lector, para que el lector sepa que lo que le estamos diciendo no es lo que pasó ayer, aunque realmente pasara ayer, es decir, no es lo que sucedió en el pasado, sino lo que nos afecta hoy. Y para eso es fundamental utilizar el verbo en presente. Una vieja norma, aunque está muy discutida y podemos hacer excepciones, es evitar comenzar al titular por un número, pero sobre todo porque no queda elegante a la vista, no hay ninguna... Y en ocasiones hay excepciones, por lo tanto esta norma última tampoco os la toméis como una cosa digamos, una prohibición bíblica, ¿no? Si se puede, se evita comenzar por un número y si no hay más remedio, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y cuidado con las comas.
Los signos de puntuación son muy difíciles de utilizar. Puntuar bien es escribir bien. Lo que pasa que también puntuar bien es a veces una marca de autor, es decir, yo puntúo diferente de mis compañeros y eso no quiere decir que lo mío sea peor o que lo del otro sea mejor, siempre y cuando observemos unas reglas muy claras que no se deben contravenir jamás. Y probablemente la principal sea esta que os pongo aquí. Jamás deben ir las comas entre el sujeto y el verbo. Cuando la frase sigue su recorrido normal, sujeto, verbo, predicado, no hay necesidad de poner comas entre sujeto, verbo o entre verbo y predicado. Y aquí os pongo un ejemplo, bueno, pues muy habitual, ¿no? Que sucedió, que ponemos muchas veces los periodistas cuando hablamos de la importancia de las comas. Este es una noticia real que salió en el Diario de Navarra hace muchos años, cuando el abuelo del actual rey, don Juan de Borbón, estaba ingresado en la Clínica Universitaria de Navarra y estaba a punto de morir. Bueno, el Diario de Navarra, que es un gran periódico regional con sede en Pamplona, pues se le deslizó este titular. En lugar de poner don Juan agoniza, que es como debería haber salido, porque pones el sujeto don Juan y el verbo agoniza, sin comas. Al poner esa coma, don Juan, coma, agoniza, el significado que adquiere la frase es como si le dieras una orden a don Juan. Es decir, como si le estuvieras diciendo a don Juan, agonice ya de una vez. Bueno, pues esto es lo que queremos evitar, ¿no? Con este ejemplo que salió publicado, o sea, que es un ejemplo real. Por lo tanto, evitad toda coma entre el nombre o el sujeto y el verbo, cuando la frase sigue su recorrido normal. Aquí os traigo dos ejemplos que podemos fijarnos sobre, bueno, cómo escribir noticias para que nos fijemos sobre todo en los titulares, pero eso mañana mismo o hoy mismo en cualquier periódico podéis vosotros sacar vuestros propios ejemplos, ¿no? He traído estos dos ejemplos porque son bastante claros. Por ejemplo, son los dos que lo tomamos de La Vanguardia. En el primero aparece muy claro, los muertos por el temporal en el Annapurna se elevan ya a 29. Fijaros que evitamos titular con número y le damos un orden normal a la frase, los muertos por el temporal en el Annapurna se elevan ya a 29. Ponemos ese ya, que nos da una idea de que todavía puede crecer el número de muertos por el temporal en el Annapurna, y damos lo esencial de la noticia en un titular, de tal manera que si la gente quiere seguir leyendo, puede seguir leyendo, ¿no? En el subtítulo lo que se hace es ampliar un poco bueno, pues lo que hemos dado en el titular, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo tenemos muy claro en el otro ejemplo, Barcelona pierde 50.000 coches. Esta es una noticia, además en letra muy grande, de bastante impacto, muy clara, como veis, muy pocas palabras, muy escueto, muy exacto. Y el subtítulo, este titular nos pide un subtítulo para que la noticia quede ya completamente, digamos, dando el principal brochazo a la noticia, ¿no? Por ejemplo, Barcelona pierde 50.000 coches y en el subtítulo decimos: el número de turismos registrados en la ciudad ha disminuido de forma significativa en los años de crisis y por las políticas urbanísticas, que es lo que pone en el subtítulo. El subtítulo es entonces una explicación de lo que decimos en el título, que el título lo que buscamos es sobre todo generar un impacto en el lector, que el lector se haga cuenta claramente y exactamente de lo que contamos y que sepa si quiere seguir adelante leyendo la noticia o por lo menos se vaya con un brochazo de lo que queremos decir. Hemos hablado del subtítulo y luego hablamos de la entradilla. La entradilla en algunas ocasiones está, bueno, pues resaltada de algún modo tipográficamente. En algunos lugares veréis que la entradilla puede ir en negrita o puede ir en cursiva. Pero en otros lugares simplemente el primer párrafo de la noticia. El primer párrafo de la noticia es muy importante porque, como decimos, la gente no suele, alguna gente a las noticias que realmente le interesa se las lee de cabo a rabo y ese es nuestro mayor interés, pero en algunas ocasiones puede que le interese solo quedarse con lo esencial de la noticia y por eso debemos meter en ese primer párrafo lo esencial de la noticia. Los americanos, que han estudiado mucho el periodismo, analizaron que en ese primer párrafo se deberían dar cuenta a las 5 W. Las 5 W son estas W que pongo aquí en inglés y que vienen a decir que en una noticia se debe decir claramente en el primer párrafo que quién, cuándo,
dónde y por qué. Añado la H porque algunos dicen que hay que añadir también el how, el cómo, ¿no? Bueno, no nos obsesionemos con esto, pero sí que tengamos en cuenta que en el primer párrafo debemos dar cuenta de lo esencial de la noticia, ¿no? En el primer párrafo o en la entradilla, vaya o no resaltada tipográficamente. Esto por lo que refiere a las noticias. Las noticias, digamos que es el género madre del periodismo, ¿no? En el que ha sucedido una cosa en la calle, por ejemplo, y nosotros se lo contamos al lector. Pero luego hay otros géneros que nos permiten una pequeña mayor libertad, un pequeño mayor desahogo a la hora de contar lo que está pasando. Es el caso, por ejemplo, de los reportajes. Los reportajes nos permiten esa mayor libertad y un lenguaje más personal, ojo, sin que ese lenguaje más personal nos haga perder de vista que nuestro principal interés es la claridad. Es decir, el lector debe enterarse en todo momento de lo que le contamos sin pedirle esfuerzos suplementarios. El titular en los reportajes es un poco diferente también del de las noticias. Mientras que en las noticias era más claro, es decir, buscamos decir claramente lo que pasa, el titular de los reportajes nos podemos permitir la libertad de atrapar la atención del lector. Es decir, digamos, a veces se podría comparar, salvando las distancias, con un eslogan publicitario. Esto es lo que queremos ofrecerte, pero te lo ponemos de una manera muy atractiva para intentar capturar tu interés. Y luego ya en el subtítulo podemos centrar el asunto, es decir, en el subtítulo ya podemos explicarte qué es lo que vas a leer. Para los reportajes, un buen comienzo es esencial. No es necesario en los reportajes, que yo os digo que dan mayor libertad, hacer esto de englobar las 5 W en el primer párrafo. Nos permite un desarrollo más, digamos, entre comillas, lento de la noticia, pero es importantísimo empezar con un buen comienzo, pero también saber cómo queremos terminar el reportaje. Es decir, que el reportaje no termine así abruptamente, como si se nos hubiera acabado la página y ya no pudiéramos escribir más. Hay que intentar cerrar bien el reportaje, ¿no? Esto es algo que decía mucho García Márquez. García Márquez, aparte de ser un excelente escritor, él empezó como periodista y hacía unos reportajes fabulosos. En los reportajes fabulosos él decía siempre que lo principal era saber qué final querías poner, para intentar cerrar bien, a saber hasta dónde ibas a llegar, ¿no? Cerrar bien el reportaje. Bueno, pues eso es un poco la lección que podemos sacar todos de García Márquez. Y evitad hacer los reportajes en primera o en segunda persona. En algunos casos lo encontraréis, pero serán casos extrañísimos. Por ejemplo, si a mí me mandan a vivir en primera persona, os voy a poner un ejemplo, me mandan de enviado especial a los refugiados que llegan a Grecia y yo me meto en una patera con ellos y llego a Grecia, puede estar autorizado, en ese caso excepcional, a contar el reportaje, la travesía en primera persona, porque a través de cómo yo lo estoy pasando vais a descubrir cómo lo están pasando todos los que hacen ese viaje, ¿no? Ese penoso viaje. Bueno, pero esos son casos excepcionales. Lo normal es que nosotros hablemos en tercera persona. Queda mucho más elegante, además de que hacemos protagonista a los que son verdaderamente protagonistas de las noticias, que son los demás, a los que les suceden las cosas, no a nosotros, que somos solamente los que los contamos, ¿no? Los cronistas, ¿no? Entonces, nunca en primera o en segunda persona. Un truco para contar algo en primera persona sin contarlo es utilizar una tercera persona un poco ficticia. Por ejemplo, hablar del cronista. El cronista llega a tal pueblo, como hablaba, bueno, pues como en ocasiones se hace, para, digamos, contar tus impresiones de que estás viviendo de manera personal, pero en tercera persona. De todas maneras, como regla general, nunca en primera o en segunda persona. Y dos ejemplos de reportaje que os pongo aquí donde podemos ver claramente esto que os he contado, sobre todo en cuanto a los títulos y a los subtítulos. Mira, el primero es de La Voz de Galicia, es otro gran periódico regional. El titular, se busca un titular, ya os digo, como un eslogan publicitario, directo, que golpee directamente al lector y que le entren ganas de leer lo que está poniendo ahí. El más forzudo de España. El titular, en coalición con la foto, que la foto es muy espectacular, te invita a ver de qué va este reportaje. Y en el subtítulo, que en este caso, por la maquetación diferente de La Voz de Galicia, es antetítulo, ya se aclara de qué está hablando. El vigués Roberto Rodríguez da la Liga de Fuerza en su debut en la competición. Bueno, como veis, es un título que capta la atención, un subtítulo que nos explica de lo que vamos a hablar y luego el reportaje. Dentro del reportaje veis que hay como destacados 3 frases, esas 3 frases destacadas se llaman sumarios. Y esos sumarios vienen a ser como
píldoras que le damos al lector para que en un primer vistazo sepa alguna de las curiosidades que le vamos a contar en este reportaje y que nosotros creemos destacables. Por ejemplo, en este caso ponía, en la última jornada, el forzudo en cuestión arrastró un camión de 12 toneladas y soportó un peso muerto de 330 kilos. En el segundo subtítulo pone, consume un mínimo de 10.000 calorías con 5 comidas obligatorias al día. Y en el tercero pone una frase que él ha dicho, entre comillas, mi objetivo es competir con los mejores en el mundial, comenta el campeón. Bueno, con esta unión de los subtítulos, el título y los sumarios, el lector realmente en un primer vistazo ya sabe perfectamente lo que le vamos a contar. Y en el reportaje lo que tenemos que hacer es contarlo de una manera más detenida, con buen gusto, porque el reportaje, una de las características del reportaje, mientras que la noticia debe estar redactada de una forma ortodoxa y clara y exacta, en el reportaje podemos permitirnos una mayor elegancia en el lenguaje, si queremos. Es decir, que sea un reportaje bien escrito, es un regalo para el lector, ¿no? Que lo lee no solo para enterarse, sino para disfrutar incluso de cómo está escrito ese reportaje. En la otra página, que es también de La Vanguardia, de su sección de Vivir, lo mismo, titular como un eslogan, muy atrayente para el lector, la ciudad de las barbas. Y luego ya, en este caso ponen dos, bueno, están a medio camino entre subtítulos y sumarios, pero bueno, eso ya son fruto de la maquetación de cada periódico, que es diferente, pero dos subtítulos, vamos a llamarle, donde te explican qué es de lo que trata este reportaje, la ciudad de las barbas, y entonces lees, las más grandes y espesas se imponen en Barcelona como signo de masculinidad y virilidad y modernidad, creo. Y las peluquerías se reinventan, atraen a negocios especializados y aparecen nuevos productos. Bueno, es un ejemplo de cómo escribir reportajes, que es el segundo gran género periodístico de los que os voy a hablar. Y el tercer gran género periodístico es el de las entrevistas. En las entrevistas, lo fundamental es que lo que cambia aquí es el titular. El titular debe estar entrecomillado, es decir, lo que buscamos en el titular en una entrevista es una frase del entrevistado que nos haya resultado relevante. Aquí sí que es necesario colocar un cintillo. Un cintillo es luego lo vais a ver mejor, es encima del titular o justo debajo colocar quién es al que hemos entrevistado, el nombre y el cargo, el cargo que ostenta o quién es. Si no es, no ostenta ningún cargo, pero sí podemos decir, bueno, pues su profesión, por ejemplo. En el subtítulo podemos elegir entre poner otra frase relevante del entrevistado o una idea importante, que puede, si es una frase textual, deberá ir entre comillas, y si es una idea relevante, no. Las preguntas deben ser en negrita, es decir, en negrita o resaltadas tipográficamente. En algunos lugares lo prefieren en cursiva. Bueno, yo lo prefiero en negrita porque me parece que resaltan más. Y deben ser cortas y directas, es decir, huir de las entrevistas en las que las preguntas son larguísimas. No, las preguntas deben ser cortas y directas. Y luego, siempre al entrevistado se le trata de usted. Una cosa es que nosotros, mientras le estemos haciendo la entrevista, él nos diga, no, trátame de tú, y le estemos tratando de tú. Y otra cosa es que al escribirlo, lo escribamos tratándole de tú. En la escritura siempre se trata de usted, salvo casos muy excepcionales como que el entrevistado sea una persona muy joven. Es decir, si entrevistamos, qué sé yo, al campeón de ajedrez del colegio que tiene 10 años o acaba de cumplir 10 años, es un poco absurdo tratarle de usted, le tratamos de tú. Pero a cualquier otra persona, mayor que nosotros sobre todo, que tenga un cargo, una cierta dignidad o lo que queramos llamarle, se le trataría siempre de usted. Bueno, lo más difícil para una entrevista es editar las respuestas. Vosotros vais a ir con la entrevista, llevad siempre preparado un cuestionario con una serie de preguntas que queréis hacer al entrevistado y cuando se las hagáis, estar atentos a los que os dice. Luego, cuando lo escuchéis, veis que los entrevistados, claro, como todo el mundo cuando estamos hablando en público, pues decimos muletillas, interjecciones a veces, balbuceos, en fin, todo eso hay que limpiarlo, todo eso hay que editarlo, eso hay que dárselo limpio al lector. Y entonces eso es muy difícil porque hay que editarlo de manera que no perdamos el espíritu de lo que ha dicho el entrevistado, pero sí que le quitamos todas esas cosas que no añaden nada y que son meras, pues eso, interjecciones o muletillas que colocamos todos cuando estamos hablando. Eso es lo más difícil. Y ahí se ve la calidad del entrevistador, es decir, esa es la verdadera dimensión de la calidad del entrevistador. Cuando uno consigue reproducir sobre todo el espíritu y en buena medida la literalidad de lo que te ha dicho a quien has entrevistado, pero lo colocas de una manera agradable para el lector, ¿no? Y luego la conversación debe seguir un curso lógico. ¿Qué os quiero decir con esto?
que llevéis un cuestionario un cuestionario preparado, pero que no os preocupéis por agotarlo, o no os preocupéis por decir, o no estéis pensando en cuanto está hablando el otro por la pregunta siguiente del cuestionario. Estad atentos a lo que os dice el entrevistado, por si necesitáis repreguntar, es decir, coger algo que os ha dicho y sacar otra pregunta que igual no la habíais pensado, o pedirles mayores explicaciones de lo que no se entiende. Vosotros tenéis que hacer de intermediarios entre el entrevistado y el lector. Por lo tanto, lo que no habéis entendido vosotros, mal lo vais a traducir al lector. Tenéis que entenderlo vosotros y no os cortéis en preguntar una y otra vez si algo no lo habéis entendido, ¿no? Esto es un ejemplo de entrevistas que os he traído aquí. Bueno, la primera es de mi periódico, de La Rioja. Fue un suplemento especial cuando Titín III, el pelotari, se retiró. Hicimos, entre ellas, una entrevista a Miguel Capellán, que había sido su compañero durante tantas tardes. El titular, como veis, es claro y conciso, pero entrecomillado, algo que nos ha dicho él. Titín ha sido el Superman de la pelota. Luego el cintillo donde se pone quién lo dice, Miguel Capellán, ex pelotari, y un subtítulo en el que ampliamos un poco más. El delantero de Herbías recuerda su amistad y sus duelos con el caracolero. También aquí hay sumarios. Los sumarios en este caso suelen ser frases textuales que podían habernos servido perfectamente como titular, porque son muy relevantes, pero que nos han parecido, digamos, más conveniente situarlas como en un segundo nivel, ¿no? Pues por ejemplo aquí dice leo alguno de los que pone ahí. Estar en el cartel con Titín te hacía más grande, los chavales le idolatran. Bueno, pues podía habernos servido eso de titular. Los chavales idolatran a Titín. Pero hemos preferido colocar este titular que nos parece que tiene más fuerza. Eso es ya a vuestra elección. Este es del periódico de Cataluña, por ejemplo. Al hilo de la prohibición de que los animales fueran digamos, de que los circos tuvieran animales, hacían una entrevista a una adiestradora de elefantes, Ivonne Klutsky, me parece que se llama, que aparece en el cintillo. Y el titular es también una frase entrecomillada muy clara. Dumba es un miembro más de nuestra familia. En este caso no tiene subtítulo, aunque yo recomiendo poner siempre subtítulo para explicar un poco más el motivo de la entrevista, ¿no? Este es un poco lo que yo os quería contar. Recordad, como, digamos, si tuviera que quedarme con algo que pudiera serviros de resumen de esta charla o de esta clase, sería lo que os he contado al principio de todo. Claridad, sencillez y precisión. Sujeto, verbo y predicado, como norma general. Y luego aplicad diferente lenguaje según qué género estéis trabajando. Si es una noticia, si es un reportaje o si es una entrevista. Bueno, y con esto damos por terminada esta charla. Os he intentado dar unos trucos lo más prácticos posible para que pudierais, digamos, escribir en un periódico. Pero a partir de ahora yo creo que lo que debéis hacer es, con esto en la cabeza, intentar leer cuantos más periódicos mejor, las noticias que os interesen. Me da igual si es el AS, el Marca, La Rioja, El País, El Mundo, me da igual. Simplemente echad un vistazo y quedaros no solo con lo que os cuenta, que os pueda resultar interesante, sino también con cómo lo cuenta. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna ampliación de información, bueno, pues tanto ahora mismo como en adelante, pues lo que queréis os lo responderemos con mucho gusto. Entonces, yo por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención y bueno, que tengáis éxito con vuestras crónicas, vuestros reportajes y vuestras entrevistas. Muchísimas gracias a todos.